Shalom, mis queridos hermanos, es un placer nuevamente poder servirles en esta ocasión a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar tocando un tema por demás interesante y además bastante pertinente para el tiempo en que estamos viviendo. Es un tema que nos va a permitir tener una aproximación y hacer un examen de algunos enfoques que serán elementales para nuestra fe, que serán elementales para el ejercicio de nuestro compromiso con el Señor, para el ejercicio de de nuestra profesión de fe. De manera que vamos a estarnos acercando hoy a un discurso muy importante que el profeta Juan el Bautista da en el capítulo 3 de Lucas, y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 20. Pero antes de entrar en la lectura, quiero dar una pequeña introducción, como siempre es común dentro de mis discursos, entrar en una pequeña introducción antes de que podamos ir ya directamente a la palabra del Señor. Lo primero que quiero hacer notar, lo primero que quiero informar es que debido a la naturaleza del discurso que vamos a estar estudiando de este eminente hombre, un hombre que es descrito por Yeshua como el hombre más grande parido por mujer, y no lo dijo cualquier persona, lo dijo el mismo Yeshua, de manera que no podemos tener la menor duda de que eso es así. Él en su discurso lo vemos enfocarse en cuatro aspectos fundamentales que son los que hoy vamos a estar tratando básicamente. Son unos aspectos que son por demás interesantes, relevantes y, como ya dije al principio, bastante pertinentes para el tiempo en el que estamos. De hecho, Juan en ese discurso revela lo que el Evangelio debe ser para las naciones, lo que el Evangelio debe ser para las sociedades. Muy distinto a lo que nos hemos acostumbrado dentro de los cuatro paredes de nuestro templo, donde solo nos hemos dedicado en muchas ocasiones a cantar cánticos al Señor, a gloria a Dios, aleluya, a aplaudir, a levantarnos, a gritar, a saltar, pero pocas veces hacemos lo que Juan el Bautista hace en ese capítulo 3 de Lucas, y por eso quiero que nos aproximemos a esa lectura para que podamos ver cuáles son esos cuatro enfoques en los que Juan en su discurso ejercita. Y por razón del mismo discurso de Juan, yo me veo obligado o me veo en la obligación de tener que subir un poco el tono también en calidad de no solo de hermeneuta, sino en calidad, por supuesto, homilética. Con esto lo que quiero decir es que sencillamente voy a estar utilizando en la manera de las posibilidades y de lo que me permite también, por supuesto, el entendimiento del texto, más o menos el tono de voz que seguramente Juan el Bautista utilizó allí para hablar, porque les adelanto que es una exhortación que Juan hace a diferentes instancias de la sociedad. Es una exhortación que Juan hace a muchos de los elementos sociales que para aquel día eran bastante claros, pero que hoy en la sociedad que tenemos de turno, en nuestro mundo posmoderno, en nuestro mundo contemporáneo, también se hace eco esa misma realidad que en el primer siglo aquejaba a los profetas, aquejaba a los maestros, aquejaba a todos los ministros del Eterno. De manera que este discurso nos ayudará a plantearnos cuál es la realidad sobre la cual nosotros debemos caminar en nuestro diario vivir. Nos ayudará a plantearnos y a poder observar con mayor objetividad y realidad y a poner los pies sobre la tierra en cuanto a cómo debe ser la manera de ejercerse el Evangelio en estos tiempos que estamos. Tiempos que para muchos son denominados como tiempos finales. Y ciertamente creo que los vestigios y los indicios que nos permite leer el mundo en el que vivimos nos, nos brinda un testimonio más que evidente de que ciertamente estamos en los tiempos finales. Para comenzar la lectura, o antes de comenzar la lectura, quiero primeramente leer un texto que se va a conformar o se va a constituir como la perícopa
fundamental, el apotegma, el aforismo fundamental sobre el cual yo quiero hoy esgrimir todo este basamento argumental que Pablo en su discurso, o que Juan, perdón, en su discurso nos invita a que reflexionemos. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Como vemos en este libro, el gran sabio Salomón se dedica a mostrar la vanidad de la vida y se dedica, entre otras cosas, a mostrar, por supuesto, la dualidad de la vida del hombre, la dualidad de la vida misma que se oculta o que se ve debajo de los cielos, debajo del sol. Y hay tiempos para callarse, definitivamente, pero hay tiempos donde tenemos que hablar. Hay tiempos donde nosotros, el pueblo de Dios, no podemos quedarnos quietos ni permanecer silente ante las realidades y ante los desafíos que el mundo contemporáneo nos está planteando desde las 4 esferas cardinales y desde todas las instancias del poder. De manera que quiero que este mensaje de hoy sea una reflexión profunda para cada uno de ustedes y que además de eso les pueda llevar a tomar la decisión de plantearse cuál debe ser el discurso del Evangelio de hoy y cuál debe ser además el enfoque al cual debemos direccionar este mensaje. Sin más preámbulos, leamos entonces la palabra de hoy. Como ya dije, Lucas capítulo 3, a partir del versículo 7 vamos a estar leyendo hasta el versículo 20. Dice así en el nombre de Yeshua. Versículo 7 del capítulo 3 de Lucas. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y también él hablaba también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Bendita sea la palabra del Dios Altísimo. He querido intitular esta enseñanza de hoy: no podemos permanecer callados. No podemos permanecer callados. Todos tenemos la obligación de hablar. Como vimos, la perícopa que quise utilizar como introducción para el mensaje, se decía allí en Eclesiastés 3:7 que hay tiempos para callar, pero hay tiempos para hablar. Y definitivamente estamos en un tiempo donde el pueblo de Dios lo que menos puede hacer es callar. Estamos en el tiempo
donde necesitamos con mayor fuerza que nunca alzar nuestra voz en oposición a todas las contrariedades que en el mundo posmoderno estamos viviendo. Necesitamos levantar nuestra voz a todas las arbitrariedades que la sociedad mundial, a través de sus agendas y a través de sus imposiciones políticas, han venido queriendo establecer en los estados y en las naciones del mundo. De manera que no podemos callar, estamos obligados a hablar y estamos obligados a hablar a las instancias y a los estratos de la sociedad, que como ya veremos en la exégesis y en el comentario que iremos haciendo de este fabuloso discurso de Juan el Bautista, estaremos viendo cuáles son básicamente los 4 enfoques en los que Juan se centra para hablar a la sociedad de turno en el primer siglo, que tenemos un paralelo exactamente igual en el tiempo en el que estamos, solo que con algunas diferencias que hacen que la situación se agrave un poco más, por lo que nuestra competencia y nuestra responsabilidad para hablar en el tiempo en el que estamos se ve con mucha más premura que nunca. Procedamos entonces al estudio de este hermosísimo capítulo de Lucas y a este fenomenal y astronómicamente importante título o más bien discurso del predicador Juan el Bautista. En el versículo 7, que es donde comenzaremos la lectura de este capítulo, dice lo siguiente: en el nombre de Yeshua y por supuesto bajo la revelación del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida de la ira venidera? Imagínese usted, qué tremendo, qué tremenda manera de comenzar un discurso y de dar unas salutaciones iniciales a personas que supuestamente estaban viniendo ante Juan para que les bautizara. Pero fíjense que su calificativo, su adjetivo es que todos ellos, sin excepción de ninguno, son una cuerda de víboras, una cuerda de culebras, en otros términos más para nosotros cotidiano, o generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y a quién le está hablando acá Juan el Bautista? Y es el primer enfoque que tiene, la primera instancia que podemos estudiar dentro de este discurso importantísimo de Juan el Bautista. ¿A quién le está hablando él? Si usted revisa el paralelo de este mismo discurso en el libro de Mateo, se va a dar cuenta que estas primeras personas que se le acercan a Juan eran fariseos y saduceos que habían sido además enviados por el Sanedrín, no para bautizarse en realidad, porque ese no era en realidad su mayor interés. Su interés no era otro que el de, como siempre, estar tratando de ver qué cosas Juan decía para ver de qué forma podían incriminarle, porque acuérdense que toda esta religión inicial saducea, farisea, tenían el complejo de policía moral, ¿no? Parecía ser que eran ellos los que tenían la verdad absoluta guardada en una especie de cajón con grandes candados y que solamente ellos podían destapar porque eran los únicos legisladores y los que al parecer conocían todo lo que tenía que ver realmente con la ley y con la moral que Dios le había entregado en el monte Sinaí a Moisés. De manera que sus presunciones y sus grandes elementos de arrogancia y de prepotencia dentro de la institución religiosa israelí inicial del primer siglo era bastante elevada al punto que incluso presionaron a los gobernadores de la época para que incluso asesinaran a nuestro Mesías, de manera que no estamos ante cualquier tipo de persona, sino que estamos ante un tipo de gremio, ante un tipo de club que tenía mucho poder, tenía mucha importancia dentro del Israel del primer siglo y que, como vemos hoy hacer a la Iglesia Católica, no solamente era un
entre comillas, sistema religioso, sino que fungían también como especie de un partido político porque estaban metidos en todas las decisiones políticas y intentaban siempre de alguna manera influenciar a los políticos de la época para que tomaran determinadas decisiones. Entonces vemos que el primer enfoque donde encontramos el discurso de Juan el Bautista está estructurado y está delimitado en el tema del sistema religioso de la época. Siguiendo acá la lectura, y repito, decía de las multitudes que venían por él o que venían hacia él para ser bautizados, oh generación de víboras, quienes enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y esto era un duro golpe que Juan el Bautista le estaba dando a todo este gremio elitesco religioso de aquel entonces. Acuérdense que una de las definitivas, de los definitivos hechos que los mantenía siendo arrogantes a este sistema religioso tenía que ver con el hecho de que ellos, por ser descendencia de Abraham, ya parecía ser que ese era el único requisito que se debía cumplir para la salvación. Parece ser que ser hijo de Abraham era todo lo que se necesitaba para que pudieran ser santos sobre santos y para que además ya tuvieran una salvación ganada de por sí. Y era el apelativo que normalmente ellos utilizaban siempre para de alguna manera establecer como especie de un aval religioso que les permitía, ante la sociedad poder manipular, poder lavar cerebros y poder también legislar e incluso también dominar o influenciar, ejercer mucha influencia sobre el sistema político de la época. De manera que entonces Juan acá está dando un golpe directo a ese sentido elitesco religioso que existía dentro de este judaísmo temprano. Un sentido elitesco que era por demás muy conocido dentro del Israel de la época. Tan conocido era que no había persona en Israel que no tuviera algún tipo de situación, conflicto o enfrentamiento con estos hombres, que lejos de ser una guía espiritual para Israel, por el contrario, más bien fueron una rémora que impedían que las personas realmente pudieran tener un acercamiento al Todopoderoso. Tanto es que si recordamos las palabras de nuestro amado Señor, él decía que esta gente era tan ortodoxa, era tan cerrada, era tan legalista y no sé qué otro adjetivo más utilizar, que se recorrían el mundo entero buscando hacer un prosélito, es decir, buscando a alguien que pudieran convertir a su religión, porque era tan difícil, eran tanto los preceptos, eran tanto las, digamos, los requisitos que se necesitaban llenar para poder ser parte de ese sistema religioso, que necesitaban recorrerse el mundo entero para poder conseguir algún prosélito o alguien que estuviera dentro de la capacidad moral, según ellos, que eran quienes, por supuesto, medían y valoraban la capacidad moral de la gente. Ya no era Dios, sino que eran ellos, para que pudiera convertirse. Y una vez que lograban hacer eso, una vez que al recorrerse el mundo lograban hacer un prosélito, dice el Señor que lo convertían en 2 veces más hijo del diablo de lo que era al principio. Bueno, yo creo que eso es un testimonio más que fehaciente, más que claro, en cuanto a cuál era realmente la labor religiosa de estos hombres, que lejos de ser una labor que ayudara a acercar al hombre a Dios, que ayudara a acercar al hombre al Todopoderoso, que ayudara a acercar al hombre a la Torá y a poder tener una interpretación correcta de los textos. Por el contrario, lo único que hacían era alejarlos más aún de la posibilidad de que el pueblo de Dios pudiera tener un encuentro cercano y un encuentro real con el Dios de Israel. De manera que aquí estamos teniendo a un Juan que enfrenta de la manera más dura y fuerte a este sistema religioso. Y el adjetivo que utiliza inicialmente es que ellos son unas víboras, son unas culebras. Y ya vamos a ver por qué, además de todo lo que les acabo de explicar, ya vamos a ver cuál era otra de las razones, porque Juan sigue hablando acá a estas personas. Y dice, en el versículo 10,
en el versículo 9 dice lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Una afirmación bastante clara que Juan les está dando para que ellos entiendan que definitivamente su posición no está marcada en otro cuadro más que en este del ser desechados, que en este del ser condenados por el Eterno, porque todo lo que hacían era contrario realmente a la Torá. Y fíjense lo que dice en el versículo 10. Y la gente le pregunta, ahora, ¿cuál es la gente que le pregunta? La gente que le está preguntando acá es precisamente este sistema religioso, los fariseos y los saduceos, porque es el primer enfoque que Juan tiene dentro de su discurso. A los primeros que se dirigen es al sistema religioso imperante de la época. Y ellos le preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? Estos son los fariseos y saduceos. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Fíjense que lo que Juan les está invitando a hacer es lo que se suponía que Israel debía hacer, y es lo que se suponía que Israel había interpretado y había entendido a través de los siglos, desde los tiempos de la Torá hasta los tiempos del primer siglo, que no tenía que ver con otra cosa más de que la salvación solamente era posible y accesible para los tiempos de la Tanakh, para los tiempos de la Torá, del Antiguo Testamento, a través del cumplimiento de la ley, a través del perfecto cumplimiento de la ley. Y en la ley, cuando nosotros estudiamos la ley, nos damos cuenta que la ley hace un llamado a la caridad, la ley hace un llamado a ayudar al prójimo, la ley hace un llamado a no ser una carga y a no desdeñar la naturaleza humana, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que por el contrario, la ley hacía un llamado a que nosotros fuéramos caricativos, fuéramos compasivos. Y por eso les dice, el que tenga dos túnicas dé al que no tiene, y el que tenga alimento dé al que no tiene. En pocas palabras, ustedes basan su salvación en las obras. Y cuando Juan les está haciendo el llamado de que deben dar, si tienen dos túnicas, una al que no tiene, y si tienen alimento de sobra, darle al que no tiene para comer, les está diciendo en otras palabras que ellos ni siquiera están cumpliendo con aquello con lo que tanto se jactan. Es decir, aquello que los ponía, según ellos, en una situación espiritual, moral y elitesca distinta a la del resto del pueblo de Israel, era que supuestamente ellos eran compasivos, era de que ellos supuestamente sí cumplían la Torá, pero ¿en qué momento la cumplían? Cuando ni siquiera eran capaces de dar al pobre. ¿En qué momento la cumplían? Cuando teniendo ropa de sobra eran incapaces de darle a aquel que no tenía para vestir. En pocas palabras, Pablo está confrontando y haciendo una incisión profunda dentro del corazón y la raíz del sistema que ellos proclamaban, pero que solamente de palabras funcionaba, porque luego en los hechos veíamos una realidad que era totalmente contraria a eso. En el versículo 12 dice, vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y aquí tenemos el segundo enfoque dentro del discurso de Juan el Bautista. El primer enfoque, como vimos, fue un enfoque que fue dirigido a hacer a dar una serie de respuestas al sistema religioso, y ahora nos encontramos ante un grupo que era tan odiado como el propio sistema religioso dentro del Israel del primer siglo, que tenía que ver con los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, el equivalente al CENIAC de hoy acá en nuestro país. Y fíjense qué es lo que les dice Juan el Bautista a estos publicanos. No exijáis más de lo que os está ordenado. En pocas palabras, dejen de robar a la gente. Dejen de estar siendo una carga onerosa para el pobre, para aquel que no tiene para mantenerse, que encima de eso, que están tratando de sobrevivir en una nación que está siendo ocupada por un imperio donde la autonomía y la soberanía del país quedó a manos de
de una serie de reyes y de aparentes figuras divinas como el César, que estaban oprimiendo por completo al pueblo de Israel. Para completar, el mismo pueblo de Israel terminaba de hacer la carga más onerosa a través de la recaudación de los impuestos por medio de estos publicanos. Y recuerden que Mateo era uno de esos publicanos, luego convertido al Señor. Entonces dejen de robar. Y este es el segundo enfoque que tiene el discurso de Juan el Bautista. Y el enfoque acá tiene que ver con el aspecto económico. Le está hablando del aspecto económico. Ya sabemos que el aspecto económico en los países está circunscrito al aparato del Estado. El aparato del Estado siempre tiene un vínculo y una sociedad muy cercana, muy profunda, muy próxima a todo lo que tiene que ver con las decisiones económicas que se toman en un país y la manera en cómo la economía se puede dirigir en determinados países. Entonces el mensaje de Juan acá es absolutamente claro y de luz meridiana. Dejen de robar al pueblo, dejen de ser una carga onerosa. Ahora, si esto se parece a alguna realidad de la que nosotros estemos hoy siendo objeto en nuestro hermoso país de Venezuela, no sería coincidencia. Y creo que este es un punto donde todos deberíamos detenernos a analizar un poco, a ser un poco críticos y reflexivos, y como tal como Juan el Bautista lo está haciendo en este momento, debemos también, además de ser reflexivos, además de ser críticos con todas estas arbitrariedades que se dan desde el propio Estado, que se dan desde las propias instancias de poder de las naciones donde nosotros vivimos, debemos tener, igual que Juan el Bautista, un discurso preparado también para poder enfrentar este tipo de arbitrariedades. Entonces dejen de robar. Qué espectacular y qué hermosa es la palabra del Señor por ver la forma en cómo nos muestra las realidades del mundo en que vivimos, realidades que parece ser que no han cambiado. Fíjense, estamos 20 siglos, 21 siglos más adelante de toda esta retórica que Juan está desarrollando en este capítulo 3, y fíjense que los problemas que aquejaban a Israel en aquel tiempo son los mismos problemas que nos aquejan hoy en nuestra sociedad actual. Y no solamente me refiero a nuestra sociedad local como venezolanos, me refiero a la sociedad mundial en general, porque ahora mismo todos los países están viviendo grandes crisis económicas. De hecho, hoy mismo se habla de una recesión económica a nivel mundial. Solo hay muy pocos países que hoy están levantando la bandera de ser países que están empoderados en cierto nivel económico, en cierto nivel industrial y en cierto nivel hegemónico. Pero el gran grueso de las naciones del mundo está viviendo una situación de pobreza, una situación de arbitrariedad por parte de los estados, una situación donde definitivamente el mundo está completamente convulsionado. Entonces es claro el mensaje acá de Juan a estos publicanos, quienes se dedicaban a hacer una carga onerosa para el pueblo de Israel a través de la recolección de los impuestos. Y aquí estamos, vuelvo y repito, ante el aparato económico de un Estado. Estamos ante el aparato económico de una nación, importantísimo en toda nación. Ya sabemos que el aparato económico es, es uno de estos elementos que permiten que las naciones puedan levantarse, que permiten que las naciones puedan desarrollarse, que permiten que las naciones puedan ser productivas, entre por supuesto muchas otras realidades que también son necesarias para que la productividad y para que la eficiencia y para que el desarrollo de los países pueda de alguna manera gestionarse, ¿no? O pueda establecerse, porque no es solamente el aparato económico, pero el aparato económico definitivamente pudiéramos decir que es uno de los puntos de partida del progreso de cualquier nación en el mundo. Entonces vemos que nos vemos y nos encontramos ante la realidad de un pueblo israelí que estaba siendo oprimido desde el punto de vista no solamente religioso, como lo vimos al principio cuando llama víboras a los fariseos y a los saduceos, sino que ahora, hablándole a los publicanos, al sistema del aparato económico, también vemos cómo estaban poniendo cargas onerosas sobre el pueblo de Dios. Algo tremendo y algo definitivamente para reflexionar. No exijáis más
de lo que está ordenado. También, versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ajo, se le acercó ahora también el ejército a Juan. Ya no solamente fue el sistema religioso, ya no solamente era el aparato económico, sino que ahora tenemos un tercer enfoque dentro de su discurso, donde el sistema, eh, el sistema del ejército, el sistema militar, se le acerca también para preguntarle a Juan qué es lo que deben hacer. Y fíjense la divina respuesta, fíjense la claridad meridiana de este hombre para responder a cada una de las preguntas que los diferentes enfoques le han venido haciendo dentro del discurso. Y le dijo Juan a estos hombres, les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Ahí hubieran podido haber dicho los soldados, no, hasta aquí te escuchamos, Juan. ¿Cómo tú nos vas a pedir a nosotros que nos contentemos con este salario que nos estamos dando? Y si traspolamos eso a nuestra realidad venezolana, ¿cómo nos pediría hoy un predicador a nosotros que nos contentemos con el salario mínimo este que estamos recibiendo, que a duras penas puede alcanzar para un paquete de harina y un paquete de arroz si acaso? ¿Cómo nos contentamos con ese salario? Pero fíjense la luz meridiana y la revelación divina en las respuestas de Juan a estos hombres. No extorsionen a nadie ni calumnien. Cualquier parecido con la realidad venezolana dentro del sistema militar no creo que sea ninguna coincidencia. Es importante notar acá que la corrupción que se ha venido siempre articulando dentro de los cuerpos de seguridad de cualquier estado en el mundo, siempre han sido opresivos y son, por supuesto, el principal elemento, el principal instrumento del aparato represivo y opresivo de cualquier estado en el mundo. El régimen militar, el sistema militar, los cuerpos de seguridad en el mundo son el principal instrumento y elemento de opresión para los pueblos del mundo. Es el aparato más importante que tiene el Estado para poder mantener no solamente su hegemonía sobre determinadas naciones o sobre determinado pueblo, no solamente para mantener sus intereses y su poder, sino para de alguna manera también hacerle saber a la gente quiénes son definitivamente los que mandan, quiénes son a los que se deben obedecer y en caso contrario ya sabrán a qué consecuencias tendrán que atenerse. De manera que este es uno definitivamente de estos elementos que utiliza el aparato represivo del Estado para subyugar y para coaccionar al pueblo, para siempre tenerlo dentro del margen de una situación incierta, de completa incertidumbre, lejos de ellos ser lo que deberían ser, que deberían ser más bien unos agentes y unas entidades con la responsabilidad de salvaguardar la nación, con la responsabilidad de salvaguardar la ciudadanía, con la responsabilidad de ayudar en los procesos de cualquier estado o de cualquier país o nación, con los procesos de establecer el orden, con los procesos de establecer la disciplina. Lejos de eso, lo que se dedican es a extorsionar y lo que se dedican es a calumniar. Aquí quiero hacer una breve parada para recordar un poderosísimo y muy excelentísimo libro del doctor Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, un bestseller en Francia, y un libro que además les recomiendo a todo cristiano que lea para que conozca la historia política de nuestro país y además la historia política de Latinoamérica en general, porque es un libro bastante amplio y con un sinfín de elementos planteados desde una retórica excelente por medio de este hombre Carlos Rangel. En ese libro, Carlos Rangel nos recuerda que la alcabala venezolana es un acto de reminiscencia de la corona española,
y él dice que la alcabala no era otra cosa más que el instrumento que la corona española utilizaba para poder tener poder y control de todas las transacciones económicas que se llevaban a cabo a través de la alcabala. De manera que con eso lo único que estaba haciendo el rey español era seguir robando, seguir explotando a nuestra nación, como siempre ha sido común ver dentro de los imperios que tratan de imponer como especies de policías morales al resto de las naciones en el mundo la ley del más fuerte. Y esto es precisamente lo que se hacía. Cuando está comprobado criminalísticamente que la incidencia delictiva que se logra capturar por medio de la alcabala venezolana es menos del 1%. Y en esto no cabe otra pregunta más lógica que esta. ¿Qué rayos entonces seguimos nosotros? ¿Tenemos nosotros o qué rayos hacemos nosotros con seguir manteniendo a esta cuerda de parásitos que están dentro de las alcabalas y a la misma alcabala que es un aparato parasitario, cuando vemos que la incidencia delictiva no se captura ni siquiera en el 1, apenas en el 1%? Y ese 1% lo hacen porque de alguna manera ellos tienen que mostrar que en algún punto la labor que se supone que deben hacer la hacen. Y ese 1% es el que normalmente se utiliza en las primeras planas de los periódicos de nuestro país para decir que el ejército capturó a tantos delincuentes que estaban tratando de pasar de un lado de la frontera al otro y que se les agarró con droga y se les agarró con todo este cosa. Bueno, cada vez que nosotros vemos una noticia de esa, estamos ante el margen de ese pequeño 1% que apenas se logra captar o capturar de toda la incidencia delictiva que pasa por las alcabalas. De manera, hermano, que estamos ante un aparato que es absolutamente superfluo, estamos ante un aparato que es absolutamente innecesario, ante un aparato que lejos de ser productivo y para el país es más bien contraproducente, porque no solamente se extorsiona al que viene de afuera, nos extorsionan a nosotros que cuando queremos pasar de un lado a otro, o queremos ir a la frontera, o queremos hacer cualquier tipo de movimiento, tenemos que estarnos, como nosotros hablamos vulgarmente, bajándonos de la mula cada vez que pasamos por un lugar de eso, porque estamos ante una realidad, nos presentamos ante una realidad de hombres que la moral y la ética, por supuesto, son términos que no existen dentro de su cabeza, no está en el registro de sus neuronas, es algo que ellos ni siquiera por aproximación conocen, son conceptos que ni por aproximación conocen, ni por aproximación remota conocen, porque en su vida se han dedicado a eso. Además de que, por supuesto, el Estado muy interesado en que esas transacciones que se dan por medio de las alcabalas vienen a ser definitivamente un acto de mucha lucratividad para el propio aparato represivo del Estado. De manera que las alcabalas son todo podemos decir, son todo un aparato productivo de una cantidad de dinero que no tenemos ni idea, que no solamente queda desde el soldado más raso y pequeño de ellos hasta el más grande de las autoridades presentes, sino que por supuesto el Estado tiene una buena parte dentro también de esas transacciones y dentro de esos movimientos económicos que se dan en las alcabalas. Entonces, esto es una realidad que ha sido opresiva dentro de nuestra nación y que hoy más que nunca, con el Estado que tenemos, un Estado totalitario, un Estado centralizado, un estado que ha concentrado todo el poder en un solo lugar, por supuesto entendemos con mucha más claridad que todas estas arbitrariedades hoy más que nunca se han de alguna manera perfeccionado y se han enquistado con mucha más fuerza dentro de nuestro amado país, y es una lamentable realidad. Y bueno, aquí vemos cómo le está metiendo el dedo en la llaga Juan el Bautista a estos hombres. Dejen de extorsionar, dejen de calumniar, no siembren droga, no sean una carga onerosa para el pueblo, cumplan con su labor más bien
de proteger, de estar siendo velantes por los intereses reales del Estado, por los intereses no del Estado, perdón, por los intereses de la población nacional, por los intereses de cada uno de los venezolanos. En este caso, Juan, ustedes deberían velar por los intereses de Israel, ustedes deberían velar más bien porque el pueblo israelí tenga paz, porque el pueblo israelí sea guiado a través del orden, sea guiado a través de la disciplina y no a través de la extorsión, no a través de las calumnias, no a través de estar sembrando droga, no a través de estar acusando falsamente a los pobres ciudadanos de haber incurrido en hechos punibles. Si, eso no es la labor que ustedes deberían estar ejecutando, pero lamentablemente es la que vemos que esta gente normalmente hace. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas del pueblo. Ahora, yo quiero que usted me permita acá, con el versículo 15, hacer un ejercicio que es muy importante hacer para todo lector, para toda persona que está acostumbrada o que es un buen lector, que le gusta la literatura, que le gusta tener una buena biblioteca. Siempre es recomendable que nosotros nos afinemos y desarrollemos el sentido de saber leer entre líneas. Voy a volver a leer el versículo 15, porque aquí hay algo entre líneas que quiero plantearles y que usted puede reflexionar sobre ello y puede de alguna manera también propugnar si no cree que es correcto lo que estoy diciendo, impugnar, perdón, si no es correcto lo que estoy diciendo, pero ya verá la lógica que esto tiene. Mire lo que dice el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. O sea, fíjense, si nosotros podemos leer entre líneas esto acá, esto no nos está diciendo otra cosa más que toda esta gente a quien ya Juan le viene hablando, como vemos hasta este momento van tres enfoques del discurso de Juan. El primer enfoque fue el sistema religioso, el segundo enfoque fue el sistema económico y el tercer enfoque fue el sistema militar. Ahora, como todos estos hombres a quienes les había hablado que eran de diferentes grupos y respondían a diferentes instancias del poder israelí en aquel entonces, ellos se preguntaban si este que les estaba hablando era el Cristo. Y yo la pregunta que me hice aquí fue la siguiente: ¿por qué ellos se preguntan si este es el Cristo? Y la respuesta que puedo dar no es otra sino esta. Ellos se están preguntando si es el Cristo porque solo si es el Cristo el que le está hablando es que ellos van a cumplir con la palabra que Juan les está exhortando. En otras palabras, solo si es el Cristo quien nos los dice, nosotros obedeceremos a esto. Si llegamos a tener el mínimo indicio de que quien nos está hablando no tiene nada que ver con el Cristo, sino que por el contrario es un hombre que sí puede estar utilizando la ley, puede estar utilizando la Torá para hacer la exhortación que está haciendo, pero no es el Cristo, no tenemos ninguna responsabilidad para cumplir lo que Él nos está exigiendo que cumplamos. En esto nos está demostrando otra cosa más que lo que siempre les he venido diciendo, y soy muy reiterativo en esto porque es algo que calcome el alma todos los días, algo con lo que tenemos que enfrentarnos todos los días de nuestra vida. El corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Estos hombres definitivamente estaban hablando desde su corazón corrompido y desde su corazón completamente engañoso. Ellos no estaban dispuestos a asumir ninguna actitud de correspondencia con lo que la palabra exigía y con lo que el discurso de Juan les exigía,
a no ser que fuera el Cristo propio que les estuviera hablando. O sea que tenía que venir Dios, como muchos evangélicos hoy día, y aquí es donde hago la aplicación contemporánea. O sea que hay muchos cristianos que hoy están esperando que sea Dios mismo quien baje del tercer trono, del tercer cielo, de su trono celestial, y le diga, mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Porque de otra forma no serían capaces de obedecer ni una tilde de lo que la palabra dice. Y esto es algo que nos confronta fuertemente a nosotros. Esto es algo en lo que deberíamos seriamente reflexionar cada día de nuestra vida. Debemos hacer introspección todos los días de nuestra vida. Debemos hacer una auditoría general de todo nuestro corazón. Debemos autoauditarnos, saber en qué posición realmente está parada nuestro corazón, si realmente el compromiso que hicimos ante el Todopoderoso es un compromiso que lo hicimos articulando su palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, y dejando huellas marcadas cada vez que salimos a la calle de ese testimonio sagrado y vivo que es la palabra del Señor, o si por el contrario yo solamente obedeceré a aquello que se supone que debo obedecer, si es Dios quien audiblemente me habla, porque muchos están con este tema de que si Dios no les habla audiblemente, ellos no se mueven ni siquiera a salir al frente de sus casas. Que es un poco esto del evangelio que en parte les he estado anunciando a través de los artículos, que tiene que ver con este evangelio sensacionalista que funciona por sensores y no por conceptos. Pues la palabra a mí me dice que no es por el sentir que nosotros debemos obedecer o hacer lo que Dios nos manda en sus preceptos, porque hoy se ha sustituido el escrito está por el yo siento. Y con el yo siento no hago absolutamente nada. Yo hago con el escrito está. El escrito está es toda la base epistémica, es el fundamento sobre el cual se sostiene toda la doctrina bíblica. Están todos los conceptos y definiciones que nosotros necesitamos conocer de nuestra fe para poder ser consecuentes con ese mensaje. De manera que si yo sigo siendo un evangélico nominal de estos que van por la vida con el yo siento de Dios, yo sentí esto, yo tuve esta iluminación, tuve tal sueño, tuve tal revelación de noche, y cualquiera de estas cosas que predica mucho el evangelio sensacionalista, y por supuesto no está de más decir que quienes mejor atrapan esta idea es este evangelio mercantilista, el evangelio de la prosperidad que hoy tenemos, que basa toda su teología en el yo declaro, en el yo decreto, en el yo doy órdenes al Dios Todopoderoso, porque parece ser que esa es la impronta del evangelio de hoy, y es lamentable que nosotros hoy nos hayamos desviado tanto de la santa palabra del Señor cuando hemos llegado al punto de tener que darle órdenes al Todopoderoso, quien es el que debe darnos las órdenes a nosotros. Entonces, es claro acá la horrible situación del corazón humano cuando la palabra de Dios no ha sido integrada y articulada en nuestros corazones. O sea, solamente si es Dios quien baja directo del cielo, o escucho una voz de truenos como pasó en el tiempo del monte Sinaí cuando Moisés subía a hablar con el Todopoderoso y el pueblo de Israel abajo, todo asustado, todo intimidado, salía corriendo y le decía a Moisés que no hablara más Dios con ellos, sino que hablara solamente con él allá arriba porque tenían temor. Si no es de esa forma, hay muchos cristianos, hay muchos evangélicos hoy que esperan que Dios se les revele de esa forma para poder obedecer sus preceptos. Pues no obedecerán nunca entonces, porque Dios no usa eso como un medio común para revelarse a la gente, porque todo lo que él debía haber todo lo que él quiso revelar, todo lo que él debía haber revelado, todo lo que él quería hacernos conocer, está en la palabra de Dios. De manera, hermano, que si usted quiere que Dios le hable, solo basta con abrir las páginas de esta gloriosa y sagrada escritura para que usted pueda tener palabra de Dios en su corazón. Dejémonos esos malos vicios, dejémonos esos infructuosos conceptos que hemos integrado a nuestra fe, esos infructuosos conceptos teológicos que han contaminado y que se han convertido en especie de una pandemia dentro de la iglesia contemporánea.
Tenemos que dejar eso, tenemos que soltar eso. A no ser así, de no ser así, tendremos serios problemas y seguiremos confrontando las duras realidades que nos ha tocado confrontar por definitivamente no hacer lo que debemos hacer. Entonces aquí estamos viendo la respuesta de un pueblo que solamente si Dios bajaba del cielo y les decía lo que les tenía que decir o les confirmaba lo que Juan les estaba diciendo, era que ellos iban a obedecer. Versículo 16. Respondiendo Juan dijo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados, y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una sentencia de juicio para todo aquel que quiera vivir su vida como mejor le parece, que quiera vivir su propio evangelio, porque el evangelio es solo uno, aunque hay muchos por allí predicando otro tipo de evangelio, a quienes Pablo denunció abiertamente a través de sus cartas, y que ya sabremos cuál será el final que tendrán estos hermanos y estos ministerios y estos pastores que se han dedicado a predicar otro evangelio distinto al evangelio que nuestro amado Señor Yeshua nos predicó con tanta claridad y con tanta luz. Y fíjense que dice que el aventador está en sus manos. El aventador es un instrumento que es como especie de imagínense, un tenedor gigante. Un tenedor gigante con 4 puntas que están ubicadas paralelamente. Con eso ellos, los que trabajaban la agricultura y todas estas cosas, con eso ellos agarraban la paja, la tomaban, la clavaban a ese instrumento y la lanzaban a donde tenían que lanzarla. Eso es lo que está diciendo. El aventador en la mano está en la mano de nuestro Señor Yeshua. Y todo aquel que no dé el fruto que deba dar, pues él nos agarrará con ese tenedorcito bien gigante. Imagínense usted, especie del tridente ese que le han dibujado siempre históricamente al diablo, pero mucho peor. Y con eso él nos clavará y nos lanzará al lago de fuego. No estoy predicando un mensaje de condenación, estoy predicando un mensaje de exhortación y de reflexión. Y es lo que Juan el Bautista acá está haciendo. Y entramos entonces en el cuarto enfoque de este discurso asombroso de Juan el Bautista, pero vamos a dejarlo para el próximo audio. Dice el versículo 18 que con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Me encanta este versículo porque nos deja ver con luz meridiana el hecho de que la exhortación es definitivamente un acompañante indiscutible de nuestros mensajes discursivos. La exhortación definitivamente es uno de los elementos de la fórmula homilética de que todo pastor, que todo líder, que todo ministro debe utilizar desde el púlpito o desde la silla o desde la piedra en la que se siente o desde la mata de cují en la cual se siente a enseñar a sus discípulos. La exhortación es un acompañante indiscutible y estoy haciendo énfasis en este hecho porque hoy tenemos un evangelio también que ha dejado esta parte por fuera. La exhortación ya parece ser algo que no es necesario, parece ser que es un elemento superfluo dentro del discurso del evangelio de hoy, porque muchos pastores entienden, y es que es una realidad, que cuando se ponen con sus mensajes de exhortación, la gente, como a la gente no le gusta que los estén que les estén llamando la atención y no les gusta que le digan sus claridades en la cara, entonces los pastores muchos entienden, por tener bozal de arepa, nuevamente repito, que al estar diseñando muchos mensajes que tengan que ver con una exhortación directa al pueblo de Dios, entonces sabrán que tendrán que pagar el precio de que muchos se le vayan de la iglesia. Pero ¿quién es el que se va de la iglesia por una exhortación? Si nosotros nos vamos al libro de Proverbios, entendemos que el sabio es el que recibe la exhortación y la disciplina y su saber aumenta, dice la palabra, más el necio recibe la exhortación y se convierte en un enemigo de nosotros. Entonces,
nosotros acá decidimos si somos sabios o somos, por el contrario, los necios que salen corriendo cuando se nos dicen las claridades en la cara. Eso es lo que está diciendo acá. Y me encanta que esta parte la haya, la haya mencionado acá el autor sagrado, porque ciertamente eso es lo que estamos viendo oficiar dentro de su calidad discursiva a Juan el Bautista. Y ahora, si usted por alguna casualidad quiere creer o hacerse la idea porque todavía le cuesta tragar este mensaje, le cuesta digerirlo, le cuesta metabolizarlo en su espíritu porque piensa que son sencillamente las palabras de un hombre que al parecer en ese momento estaba un poco desorientado y solamente hablaba desde su corazón. Yo quiero que nos devolvamos en el mismo capítulo al versículo 2 para que veamos la afirmación que el versículo 2 en el mismo capítulo 3 hace. Miren lo que dice acá la palabra de Dios por si creen que es el corazón de Juan el que está hablando y no Dios. Versículo 2 dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Más claro no canta un gallo. Todo toda esta estructura de enfoques distintos donde Juan está exhortando a las diferentes instancias del poder en Israel, el religioso, el económico y el militar, hasta este punto, que nos falta ver el cuarto enfoque. Si usted creía que era el corazón de Juan desorientado o que por razón de que no se alimentaba lo suficientemente bien y los nutrientes que debían entrar en su cuerpo como alimentación rigurosa y realmente productiva para su cuerpo y para su cerebro, no estaba siendo lo suficientemente buena porque solamente se alimentaba de langostas silvestres y de miel. Ese versículo 2 que acabamos de leer, pues es una ratificación y es una afirmación meridiana, absolutamente clara, de que quien está hablando a través de Juan el Bautista no es otro más que el Dios Todopoderoso. Así que les hago esa salvedad para que mantengamos en perspectiva y en el enfoque correcto todo este importantísimo discurso de nuestro amado hermano Juan. Versículo 19, y aquí vamos a entrar en el cuarto enfoque de este discurso de Juan. Entonces, Herodes el tetrarca Herodes el gobernador, un hombre de autoridad, una figura de autoridad, un hombre que tomaba decisiones, el estatus político, el sistema político, el espectro político. Herodes el tetrarca porque tenía 3 regiones circunscritas a su jurisdicción, por eso se le decía el tetrarca, siendo reprendido por Juan. Fíjense la osadía de este hombre, como no se callaba ni siquiera ante la máxima autoridad que tenía en ese momento. Siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, con quien estaba teniendo relaciones, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y este es el cuarto enfoque del discurso. Juan no solamente le habló al sistema religioso, no solamente le habló al sistema económico, no solamente le habló a los militares, sino que ahora está confrontando directamente a la autoridad gubernamental de ese momento en Israel. Está confrontando directamente al sistema político, al aparato represivo del Estado, a aquel que maneja el poder económico, aquel que maneja el poder militar e incluso aquel que se da la mano con el sistema religioso también, al cual también muchas veces compra y maneja como mejor le parece. Fíjense la gallardía y la osadía de este hombre. ¿Cómo nos hace falta la calidad de un hombre como Juan el Bautista en los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuán falta nos hace a nosotros hoy
que nos levantemos como hombres y mujeres que predican un mensaje que confronta las realidades que vivimos en la sociedad en la que estamos. ¿Cómo nos hace falta un Juan el Bautista o muchos Juanes el Bautista en nuestra sociedad para poderle meter el dedo en la llaga a los grandes dramas sociales que estamos viviendo desde la política, desde la sociedad, desde la cultura misma, desde el sistema educativo que se nos está imponiendo y desde tantos aspectos y espectros de la sociedad que, como vemos, cada día están más corrompidos y están siendo más nocivos para nuestros hijos y para nuestras familias, infiltrando cantidades de ideologías supuestamente tildadas de progresistas, que no son otra cosa más que aberraciones contra natura, que buscan de alguna manera subvertir el orden que tenemos en nuestras sociedades y que el cristianismo en un tiempo sembró en el mundo occidental. Pues hoy hablamos, como diría el célebre historiador Justo González, que estamos en la era de la poscristianidad, en la era de los posprincipios cristianos. Hoy parece ser que el mundo contemporáneo, lejos de apelar a un principio moral universal, absoluto, invariable, a una constante universal, estamos cada quien construyendo nuestra propia verdad. Porque la verdad hoy, como ya se los he dicho muchas veces, es un consenso social, es una construcción social. Fíjense que hoy el criterio que se utiliza para definir la verdad es el hedonismo, el placer. Hoy se define como bueno y malo todo aquello que produzca o no produzca placer. Si lo que hago me produce placer, eso es bueno. Si lo que hago en un determinado momento no me produce placer, eso no es bueno. Entonces el criterio de verdad que hoy se está utilizando es el hedonismo, el placer. Y eso, por supuesto, está en total y abierta rebelión con los principios bíblicos. El llamado, hermano, es a que salgamos de las cuatro paredes de nuestras iglesias y de nuestros templos. Está bien, a esas cuatro paredes debemos seguir yendo porque tenemos que prepararnos. Pero una vez salido de ese lugar, necesitamos hacer la labor que Juan el Bautista hizo. O sea, este mensaje que históricamente se ha integrado en la teología contemporánea de que el cristiano, el evangélico, no puede meterse en política porque la política, como dijo Maquiavelo, es sucia, es perversa, es diabólica, de que el cristiano tampoco puede meterse a debatir en los grandes dramas sociales porque eso se los dejamos a los sociólogos, que el cristiano tampoco puede meterse en los debates económicos porque eso se los dejamos a los economistas. Bueno, yo le voy a echar un cuento. Desde los años 70, la teología, el cristianismo en Latinoamérica desde los años 70, fue cuando renunció a la academia, renunció a ocupar los puestos que Dios nos llamó a ocupar. ¿Por qué cree usted que hoy la política, la economía, la educación y la cultura, la sociedad en general está ocupada por doquier por el enemigo? Pues porque nosotros le brindamos en bandeja de plata esos lugares a él. ¿Usted cree que el diseño de Dios era que los inicuos fueran quienes gobernaran las naciones? O sea, si usted ha creído esa idea, si esa tesis ha estado en su mente y en su corazón, usted no ha entendido nunca la palabra de Dios. Porque si usted estudia la historia de Israel, a quienes Dios ponía como jueces, primero antes de los reyes, que fueron los jueces, eran hombres temerosos, sacerdotes, hombres que obedecían la palabra de Dios y que buscaban guiar al Dios a través de la palabra altísima. Luego ya entra la era de los reyes y lo mismo pretendía hacer Dios con los reyes, ubicar hombres que fueran temerosos de él, conocedores de la Torá y que a través de esa Torá ellos pudieran establecer el sistema legislativo y promulgar toda ley que fuera necesaria para establecer el orden, la ética y la moral dentro de las naciones. Ese fue el diseño de Dios inicialmente. Pero cuando comenzamos a creer que la política era del diablo, que estudiar en una universidad era del diablo,
porque además de eso, ¿para qué estudiar? Porque si ya Cristo viene, ¿para qué voy a perder el tiempo metiéndome a hacer una carrera universitaria si ya el Señor está cerca? Cuando comenzamos a integrar esos maliciosos, y perdónenme el calificativo que voy a utilizar porque yo dije que iba a ser duro en esta enseñanza, esos malditos conceptos que han sido forjados en las propias pailas del infierno, cuando comenzamos a integrar esos conceptos en nuestro corazón fue cuando el Evangelio comenzó a diluirse de una forma que comenzamos a entregarle el poder a Satanás en todas las diferentes instancias de la sociedad. ¿Cuán distinto fuera hoy el mundo si, lejos de haberle puesto en bandeja de plata al diablo que ocupara los lugares que se supone que nosotros deberíamos ocupar, lo estuviéramos ocupando realmente nosotros como el diseño divino desde el principio de los tiempos estableció que debía ser? Pero no, la política es del diablo, meterse en economía es del diablo, meterse a estudiar en una universidad es del diablo, porque hoy las universidades son agnósticas y ateas y todo el programa curricular. Si de repente me voy a estudiar filosofía, me voy a encontrar con que todos los filósofos que me dan clases son ateos y entonces yo no puedo permitirme eso, no vaya a ser que ellos me arrastren a su terreno. Bueno, pues el que piense así es porque sencillamente no ha entendido ni pizca de la palabra del Señor. Porque si nosotros, que somos llamados por Yeshua, la luz y la sal del mundo, no salamos y no iluminamos, pues las consecuencias son las que tenemos. Por eso que hoy nosotros no deberíamos quejarnos de la situación que tenemos en nuestro país, porque la situación que tenemos en nuestro país corresponde al hecho de la irresponsabilidad del pueblo de Dios en primera instancia. Más allá de la montaña de sortes, más allá de los pactos diabólicos, satánicos y brujos que haya hecho Chávez, Maduro y todo su gabinete de gobierno con estas instancias demoníacas, más allá de todo ese orden, porque la palabra dice que el espíritu que está en nosotros es más fuerte que el espíritu del mundo. Si nosotros nos levantáramos a hacer la labor que tenemos que hacer y tuviéramos un discurso preparado para el sistema corrompido religioso como hizo Juan y tuviéramos un discurso preparado para el sistema económico corrompido como hizo Juan y tuviéramos un discurso preparado para el sistema militar corrompido como hizo Juan y ahora con mucha más osadía un discurso preparado para el sistema corrompido del Estado y hablarle directamente a la autoridad en su cara lo que está haciendo mal y las consecuencias que le puede traer seguir haciendo lo que está haciendo. El día que nos levantemos a hacer eso tendremos una sociedad distinta. El día que nos levantemos a meterle el dedo en la llaga a los grandes dramas sociales y entender que nosotros vivimos en una sociedad en la cual debemos alzar nuestra voz porque se acabó el tiempo del silencio. Se acabó el tiempo de estar acostados en nuestras camas y de estar metidos en nuestros templos gritando gloria a Dios, aleluya, porque mientras cantamos himnos de victoria dentro de nuestros círculos religiosos, el diablo está haciendo desastre en el mundo. El diablo sigue ganando poder y ya hoy vemos cómo se está institucionalizando la ideología de género en la gran mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, en varios estados, y ya el objetivo, el target principal de la ideología de género hoy es Latinoamérica. Y sepa usted una cosa, cuando esa ideología se implante en todos los países de Latinoamérica, comenzará una persecución como nunca antes la hemos visto. Una persecución que dejará en pañales lo que Herodes hizo, dejará en pañales lo que Constantino hizo, dejará en pañales lo que todos estos grandes reyes diabólicos de la historia de los tiempos de Israel y luego del primero, segundo, tercer, cuarto y quinto siglo de nuestra era hicieron. Quedará en pañales todo esto. Entonces, el llamado es claro, amado hermano. Estamos llamados a ser luz y a ser sal. Y en el momento que dejamos de salar, en el momento que dejamos de iluminar a todas las diferentes instancias de la sociedad, educando al pueblo, educando a los hermanos, educando a cada persona que se sienta al lado de mi puesto cuando voy en un bus, cuando voy en un carrito por puesto, cuando me monto en el metro, cuando sencillamente voy a un parque y veo que tengo la posibilidad de hablarle a cantidades de personas estas realidades y cuando si incluso tengo la posibilidad de ser entrevistado en un medio de comunicación social, bien sea impreso, bien sea radial o sea audiovisual,
nosotros tenemos que hablar estas realidades. Pocos son los pastores que hoy se levantan a hablar estas realidades porque tienen bozal de arepa y no hay otra forma de decirlo. ¿Sabe usted que ya el Estado, muchos estados hoy en el mundo están controlando incluso cuáles son los discursos que los pastores deben dar desde sus púlpitos? Porque ¿sabe qué cosa es peligrosa para un Estado totalitario? El cristianismo, la Biblia, y ellos lo saben. Porque la Biblia, la palabra de Dios hablada con todas sus letras, es peligrosa para los sistemas totalitarios, es peligrosa para los estados opresivos y represivos, es peligrosa para el aparato militar, es peligroso para el aparato económico y es peligroso para el mismo sistema religioso donde muchos de nosotros hemos caído en la trampa de nuestros propios corazones. Entonces, ¿cuáles son las implicancias prácticas y políticas que esto tiene desde el punto de vista de la praxis de nuestra fe? Esto es algo que no voy a poder desarrollar acá porque tendría que extenderme mucho. Pero sería bueno que en una segunda instancia y que en un segundo encuentro pudiéramos hablar de cuáles serían esas implicaciones prácticas que en el ámbito político comporta el que nosotros, en el ámbito político, social y económico y cultural, comportan estas realidades de la palabra de Dios. Este es el llamado, hermano. Tenemos que confrontar, tenemos que ser sal, tenemos que exhortar, tenemos que hablar, porque estamos en los tiempos de hablar. No podemos permanecer callados. Todos tenemos la obligación de hablar. Y si no lo hacemos, el Señor nos pedirá cuentas por eso. Que el Señor les continúe bendiciendo. Pensé cerrar en el audio pasado la enseñanza, pero se me pasó por alto un detalle muy, pero muy importante, que es una de las cosas que debemos medir y valorar en el momento de entrar en esta acción y en esta tarea que nos exige el reino de los cielos. Fíjense cómo terminó en el versículo 20. Juan el Bautista, por razón de acusar, señalar las arbitrariedades que el sistema político de su época estaba llevando a cabo, en este caso Herodes, que estaba metido con la mujer de su hermano, le costó en primera instancia la cárcel y luego de la cárcel le costó su vida. Y esto es una aplicación que quiero utilizar acá porque considero que aquí está la revelación y el hecho del por qué hoy el pueblo de Dios, el creyente, el Hijo del Eterno, no se hace eco de las mismas palabras que Juan el Bautista hizo en ese discurso. Y la razón es porque hemos sido cobardes. La razón es porque tenemos temor a que los encarcelen. La razón es porque tenemos temor a que nos maten. La razón es porque tenemos temor a que nos persigan. La razón es porque tenemos temor a que la sociedad nos saque el cuerpo, a que nos tengamos que quedar solos, a que nadie quiera tener ningún tipo de relación con nosotros porque sencillamente pensamos muy distinto a cómo piensa el sistema de este mundo. Pero yo le tengo una noticia a todos y a cada uno de ustedes. La palabra de Dios enseña que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y dice que son los primeros que no entrarán en el reino de los cielos. Y eso tiene una lógica aplastante y avasallante. Porque el cobarde es aquel que por su cobardía, que no es otra cosa más que un estado neutral donde me impido hablar la verdad que tengo que hablar y denunciar las cosas que tengo que denunciar, no permito que otros lleguen a la luz de la realidad que vivimos, no permito que otros lleguen a la luz de la verdad que vivimos. Por eso la palabra dice que tenemos que ser luz en medio de las naciones, luz en medio del mundo. Y si nosotros no somos luz y nosotros no salamos, pues sí, nos quedaremos dentro de nuestra área de confort y complaciendo los deseos del status quo. Sin embargo, las implicancias que luego eso va a tener más adelante en un futuro no muy lejano van a ser atroces. Y lo que quiero que, amado hermano, entendamos y podamos evitar en lo posible es que estas cosas sucedan. Les recuerdo, a Juan el Bautista no lo mataron por estar cantando cánticos religiosos. A Juan el Bautista no lo mataron por estar cantando cánticos pentecostales, presbiterianos, ni por estar cantando cuán grande es Él. A Juan el Bautista lo mataron porque denunció, señaló, desnudó toda la corrupción
que el mundo de su época estaba propiciando. Como denunció todas las instancias que pudimos estudiar en los diferentes enfoques que vimos dentro de su discurso, no pudieron soportar la realidad de un hombre que les hablaba por medio de la palabra de Dios y que les hablaba a través de Dios mismo, porque como pudimos observar en el versículo 2 de ese capítulo, era Dios quien le estaba dando la palabra a Juan. Por eso repito que la palabra de Dios hablada con todas sus letras es un peligro para el sistema del mundo en el que vivimos. Por eso tenemos la fuerte amenaza de quedarnos solos, por eso tenemos la fuerte amenaza de ser perseguidos, de ser encarcelados e incluso de ser asesinados. Y acuérdense, para los que han leído un poquito el libro de Apocalipsis, todas esas cosas están integradas dentro de la revelación que Dios le dio a Juan en el libro de Apocalipsis. Así que la cobardía no debe ser uno de nuestros estandartes. Por el contrario, recuerden, el reino de Dios sufre violencia todos los días y solamente los violentos lo arrebatan. El cobarde será echado al fuego de afuera y arderá por los siglos de los siglos. Así que, amado hermano, el llamado es a que despertemos, el llamado es a que no tengamos temor, incluso de si nos amenazan de muerte. Ustedes saben cómo me llaman a mí, que me dedico a predicar estas cosas sin pepita en la lengua y que confronto a cualquier instancia, y ustedes ven que en mis artículos yo denuncio todo lo que denuncio y no me importa lo que la gente piense ni lo que la gente diga. Ustedes saben cómo me llaman a mí, cómo llaman a los pocos pastores que se están dedicando a la labor de realmente enseñar la Biblia con todas sus letras. Nos están llamando capitalistas heteropatriarcales, opresivos. Capitalistas heteropatriarcales opresivos, no se lo pierda. Ese es el término que ha acuñado la ideología de género para los que, y la agenda globalista, por supuesto, para los que nos hemos de alguna manera abierta y decidida puesto en contra de todos estos dictámenes del corazón pervertido y corrompido del hombre de hoy, que está buscando no otra cosa más que la destrucción de la sociedad en la que vivimos y la subversión del orden de todas las cosas y de todas las normas que Dios ha establecido. Así que, hermano, le aconsejo que se prepare, que como nunca se meta en la intimidad con el Señor, que como nunca estudie la palabra de Dios y que comience a poner en práctica estos discursos que no le van a caer bien a nadie, pero que les van a asegurar un buen puesto al fin de cuentas en el lugar donde pasaremos eternamente todas nuestras vidas. El shalom del Eterno les continúe bendiciendo.